señalado en el expediente número 300-2021-0. Requerimiento de acusación directa contra Elvis Lulo Guzmán, como autor por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, agresión psicológica, en agravio de Susan Elisa Lulo Guzmán. Dándose por iniciada la presente audiencia, se dispone la acreditación de los, empezando por el señor representante del Ministerio Público. Muy buenos días, señor magistrado, y buenos días con los demás procesales por el Ministerio Público. Leoncio Pumayta Riveros, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angares, con domicilio procesal en Girón, Lima, 364, casilla electrónica 115435 y número de celular 938-20-4288. Muchas gracias, señor magistrado. Bien. De igual manera se tiene la presencia de la doctora Fanny Maribel Araujo Ignacio. Con el saludo de la mañana, pues, señor representante del Ministerio Público y demás presentes en esta audiencia, por la defensa pública, quien habla, Fanny Maribel Araujo Ignacio, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica, número 350, con domicilio procesal en Girón Independencia, número 119-123 del barrio Pueblo Nuevo, Lircay, Angares, Huancavelica. Casilla electrónica 92471, correo electrónico mario.10@gmail.com. Concurriendo a la presente audiencia el requerimiento de su despacho con la finalidad de asumir la defensa en calidad necesaria del acusado en caso este no cuente con abogado de su libre elección. Gracias, señor juez. Bien. De igual manera se tiene en el enlace a la agraviada Susan Elisa Lulo Guzmán. Puede acreditarse. Doctor, buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Susan Elisa Lulo Guzmán, con DNI 46321509, domiciliado en el Girón Mariscal Sucre, número 361, Bellavista, Lircay. Mi número de telefónico es 935-835-180. Bien. Se precisa que la información proporcionada se considera válida y cierta para los efectos procesales, quedando autorizado el juzgado a notificar a los sujetos procesales que por cualquier medio de los medios electrónicos serán notificados en el presente proceso a partir de la fecha. Se pide informe al señor especialista de audiencias si hay algún acto procesal que da cuenta. Con el saludo de la mañana a todas las partes procesales, bueno, a lo solicitado, señor juez, le menciono que las partes procesales están debidamente notificados. Asimismo, revisando el sistema, se revisa, en la cual no se encuentra ningún escrito pendiente para poder proveer en la presente audiencia. Eso es todo en cuanto informo, doctor, a su despacho. Bien, no existiendo observación alguna a la notificación por las partes procesales, toda vez conforme se advierte de los actuados en el presente expediente, con el mandato de la resolución número 1, que admite que se llama el requerimiento de la acusación directa, fue debidamente notificado, en este caso, el investigado Elvis Lulo Guzmán, en su domicilio real señalado acá en la provincia de Angares, conforme constan en la constancia de notificación y recepcionada por la misma persona con fecha 28 de mayo del año 2021. Consecuentemente, se da por
válida la instalación de la presente audiencia, consiguientemente se designa como abogada defensora a la abogada de la defensa pública, a la doctora Fanny Maribel Araujo Ignacio, a efectos de hacer valer sus derechos del procesado Elvis Yul Lulo Guzmán en su condición de investigado. Y se cede el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público a efecto de que pueda realizar el requerimiento solicitado. Muchas gracias, señor magistrado. El Ministerio Público, al amparo de lo establecido en el numeral 4 del artículo 336, concordante con lo establecido en el artículo 349, ha formulado el requerimiento de acusación directa contra el acusado Elvis Yul Lulo Guzmán, a quien se le atribuye la comisión del delito contra la vida y cuerpo de la salud en su modalidad de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, subtipo de agresión psicológica, esto en agravio de Susana Elisa Lulo Guzmán. En este sentido, señor magistrado, se le atribuye al acusado Elvis Yul Lulo Guzmán haber agredido de manera psicológica a su hermana Susana Elisa Lulo Guzmán, hechos que se han producido en fecha 8 de octubre del año 2020 en circunstancias que la agraviada se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en Girón Mariscal Sucre 361 del barrio de Bellavista del distrito de Liricay. Estos hechos, señor magistrado, se han producido conforme a las siguientes circunstancias. En fecha 8 de octubre del año 2020, a la 1 de la madrugada aproximadamente, la agraviada Susana Lulo Guzmán se encontraba descansando, ¿no?, en su domicilio conjuntamente con sus hijos, en su domicilio ubicado en Girón Mariscal Sucre 361, y siendo la 1:15 de la madrugada aproximadamente, escuchó que alguien tocaba la puerta fuertemente y gritaba el nombre de su padre, Juan Francisco Lulo Candiotti, pidiendo que le abran la puerta. Es en ese momento en que, al escuchar esta bulla, la agraviada se dirige hacia el cuarto de su padre, a quien observa que se encontraba durmiendo profundamente, y es por ese motivo que la agraviada en ese momento tomó la decisión de salir y abrir la puerta. Es donde se da con la sorpresa de que se trataba de su hermano Elvis Lulo Guzmán, que había ingresado y se encontraba dentro del domicilio alterado y agresivo y en presunto estado de ebriedad. Es en estas circunstancias que el acusado Elvis Yul Lulo Guzmán empieza a agredirla psicológicamente, profiriéndole insultos a su hermana Susana Elisa Lulo Guzmán, diciéndole, diciéndole, puta, te quieres adueñar de la casa, no tienes ningún derecho, te voy a sacar a la concha de tu madre, no tienes que meterte con mi hijo, maltratas a mi padre, te voy a sacar de mierda, que tú, si metes a tus queridos, entre otros objetivos que han generado en la víctima una afectación. Motivo por el cual la agraviada llamó al personal de la policía y asimismo a Serenazgo a fin de que intervengan. Sin embargo, en esos momentos ningún efectivo policial se apersonó, motivo por el cual la agraviada se dirigió hacia su habitación y quedándose el acusado en el primer piso del domicilio, donde proseguía profiriendo amenazas y palabras contra la víctima. Asimismo, también el acusado se dirigió a la cocina de la agraviada, donde empezó a tirar sus utensilios de cocina, destrozando su licuadora, vasos, tazas, platos, entre otros menajes del hogar. Posterior a estos hechos es que llegó la pareja Hermelinda Vargas Ibáñez, la pareja del acusado, y trató de sacarlo del domicilio. Los hechos en materia de imputación, señor magistrado, se encuentran subsumidos en los alcances que recoge el artículo 122b del Código Penal. Esto que recoge el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, concordante con lo establecido en el primer párrafo del artículo 108b.
De la misma manera, los hechos en materia de imputación se encuentran debidamente corroborados con los elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares. En ese sentido, se tiene el acta de denuncia verbal en la que la agraviada de manera detallada y precisa ha señalado las circunstancias en las que su hermano le agredió psicológicamente el día de los hechos. Esto el día 8 de octubre del año 2020. Se tiene también el acta de constatación policial y tomas fotográficas recabadas también el día 8 de octubre del año 2020 por los efectivos policiales en la que se detallan las circunstancias y el estado actual de los bienes y utensilios que fueron arrojados por el acusado. Esto en el domicilio ubicado en Girón Mariscal Sucre, 361 del barrio Bellavista, Lircay. También se tiene la declaración testimonial de Susana Elisa Lulo Guzmán, quien es la agraviada, y está precisada de manera detallada, clara, las circunstancias en las cuales fue víctima de agresión psicológica por parte de su hermano. Se tiene el informe 194-2020 de fecha 9 de octubre del 2020 suscrito por la psicóloga Liliana Pilar Tapia Alvarado, psicóloga del Centro de Salud Mental de Engray, es la misma que luego de la evaluación hacia la víctima, esta concluye que presenta afectación cognitiva compatible al último hecho de agresión, entre otras conclusiones. La declaración testimonial de Hermelinda Vargas Ibáñez, de fecha 2 de diciembre, quien declara también respecto a las circunstancias en las que se constituyó al domicilio ubicado en el Girón Sucre 361, en la que ha encontrado a su conviviente. Se tiene la declaración indagatoria de Elvis Lulo Guzmán, quien también ha precisado las circunstancias en las que se habrían producido estos hechos que se le atribuye. También se tiene el informe 194 correspondiente a la evaluación psicológica de Elvis Lulo Guzmán. En ese sentido, la misma que concluye que se evidencia personalidad con rasgos impulsivos, más aún en situaciones que no es de su agrado, poca tendencia a afrontar las consecuencias de sus actos. También se tienen certificados antecedentes penales que del imputado Elvis Lulo Guzmán, el mismo que registra antecedentes penales. Se le atribuye en calidad de autor, no concurriendo ninguna circunstancia modificatoria de la responsabilidad en su conducta. Para los efectos de la determinación de la pena, se ha tomado en consideración lo establecido en el artículo 45, en el artículo 45A y 46. En ese sentido, se advierte que en la conducta del acusado no se tiene ninguna circunstancia atenuante. Asimismo, tampoco no se advierte la concurrencia de ninguna circunstancia agravante, motivo por el cual la pena debe señalarse sobre la base del tercio inferior. En ese sentido, señor magistrado, en ese sentido, señor magistrado, en ese sentido se debe tener en consideración que advirtiendo las circunstancias en las cuales se han producido los hechos, el Ministerio Público solicita, señor magistrado, se le imponga 1 año y 4 meses de pena privativa de la libertad con carácter de efectiva, así como la inhabilitación por el mismo tiempo, de 1 año y 4 meses, de conformidad con el numeral 11 del artículo 36 del Código Penal. Esto, la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima. Para los efectos de la determinación de la reparación civil, se ha tomado en consideración lo establecido en el artículo 92, 93 y siguientes, en cuyo caso, señor magistrado, estando el resultado también del informe psicológico y a la naturaleza de los hechos en lo que corresponde al daño moral, el Ministerio Público solicita por concepto de reparación civil la suma de 300 soles. Asimismo, se ofrece para su actuación en el juicio oral correspondiente la declaración testimonial de Susana Elisa Lulo Guzmán, quien nos precisará respecto de las circunstancias y forma en la que fue víctima de agresión psicológica el día de los hechos por parte del acusado. También se ofrece el examen de la psicóloga Liliana Pilar Tapia Alvarado, quien deberá ser examinado en lo que corresponde al informe 194-2020 de fecha 9 de octubre, en lo que corresponde, señor magistrado,
a las conclusiones arribadas en el referido informe psicológico, lo mismo que nos permitirá corroborar los hechos en materia de imputación y para lo cual también se deberá admitir el referido informe. También se ofrece como documentales el acta de denuncia verbal, el acta de constatación policial, el informe 194 correspondiente a la evaluación psicológica del imputado, el certificado judicial de antecedentes penales. Estos son los hechos en materia de imputación, señor magistrado, que sustentan el requerimiento de acusación formulado por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor. Bien. Estando a la oralización del requerimiento de acusación directa contra el investigador Lulo Guzmán como autor por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, agresión psicológica en el área de Susan Elisa Lulo Guzmán. En los términos expuestos, se corre traslado a la defensa técnica necesaria del imputado si tiene alguna observación respecto al requerimiento de acusación. Señor magistrado, esta parte procesal no va a ser ninguna observación de carácter formal, señor juez. Bien. Consecuentemente, se emite la resolución número 2. LIRCAE 25 de junio del año 2021. Autos vistos y oídos, estando a que el requerimiento de acusación directa realizado por el representante del Ministerio Público, habiendo conferido traslado a la defensa pública y verificado que contienen los requisitos establecidos en el artículo 349, numeral 1 del Código Procesal Penal, y considerando, teniendo en cuenta de que los hechos atribuidos al investigador Elvis Lulo Guzmán es por la agresión psicológica efectuado a su hermana Susan Elisa Lulo Guzmán, hechos ocurridos el día 8 de octubre del año 2020, en circunstancias en que la grave se encontraba en su domicilio ubicado en el Girón Mariscal Sucre, número 361 del barrio Villavista del distrito de Lircay, provincia de Angarés. Y conforme a lo esbozado y teniendo por el señor representante del Ministerio Público y teniendo en cuenta de que los hechos en materia del presente proceso se encuentra previsto y sancionado en el artículo 122-B del Código Penal, donde se establece el que de cualquier modo cause lesión corporales que requieren menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o algún tipo de afectación psicológica o cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o integrante del grupo familiar en cualquiera de las contextos previstas en el primer párrafo del artículo 108-B. Por lo que se resuelve declarar la validez formal de la acusación formal efectuada por la Fiscalía Provincial Corporativa de Angarés contra el investigado Elvis Lulo Guzmán como autor directo del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, agresión psicológica en agravio de Susan Elisa Lulo Guzmán. Previsto sancionado en el artículo 222-B, inciso del Código Penal. Continuando con la secuela de la presente audiencia, en este caso se pasa al control sustancial del requerimiento acusatorio. Se pregunta a la defensa técnica del procesado si dentro del plazo de ley ha deducido alguna excepción de defensa previa o ha solicitado
el sobreseimiento del proceso. Tiene la palabra doctora Maribel. Gracias, señor magistrado. Teniendo en consideración que su judicatura recién en este acto se está nombrando como defensa necesaria del acusado, toda vez que él no ha concurrido a la presente audiencia, al parecer no teniendo abogado de su libre elección, bueno, no se ha presentado ningún requerimiento en el plazo de ley que señala, pero con la finalidad de que su despacho también pueda analizar de oficio el presente requerimiento, solicitaría a su despacho me autorice para oralizar un sobreseimiento en la presente causa, señor magistrado. Bien, estando a lo solicitado, previamente se corre traslado al señor representante del Ministerio Público. Bien, señor magistrado, las observaciones sustanciales, señor magistrado, como el sobreseimiento, deben ser presentados conforme establece la normativa procesal penal en el plazo de 10 días de tomado conocimiento el requerimiento acusatorio, la misma que tengo conocimiento que se ha corrido traslado con el oficio correspondiente a la defensa pública. En ese sentido, señor magistrado, esta parte considera que no habiéndose presentado en el plazo que establece la normativa procesal, no sería factible, sin perjuicio de ello, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa de la parte acusada, dejo a consideración de su judicatura. Bien, estando primero al pedido de la defensa técnica del procesado y la misma puesto en conocimiento al señor representante del Ministerio Público, la misma que se debe tener en cuenta, que si bien es cierto, se ha cursado el oficio al coordinador de defensa pública y acceso a justicia de Angareis, como es de conocimiento de los operadores de justicia, de que en dicha institución hay más de 2 abogados defensores. Y por lo tanto, si bien es cierto que esta judicatura cursó el oficio solicitando la presencia, entonces ahí ellos no pueden decidir que hacíamos, ¿no? De manera unilateral que yo voy a hacer la defensa de fulano tal. Entonces es la razón de que recién a la audiencia que ha concurrido la abogada de la defensa pública, recién está tomando conocimiento. En este caso, si ella que hacía, ¿no? A lo que peticiona no formular el sobreseimiento, en todo caso, pues no, si le está designando en este acto de la audiencia que sea como su abogada defensora del procesado, en todo caso, el plazo correría a partir de la fecha 10 días, cosa que ella pueda hacerlo previo a las formalidades conforme lo está solicitando el señor representante del Ministerio Público. Con esa tingencia que hacíamos, se corre el traslado a la doctora Fanny, si en este acto lo puede oralizar o en todo caso, que se llama, ¿no? Se le concede el plazo, ¿no? De los 10 días para que él lo haga formalmente, ¿no? Que se llama en cuanto a su requerimiento, ¿no? En representación de su defendido a partir de la fecha. Tiene la palabra, doctora Fanny. Gracias, señor magistrado. Teniendo en consideración que estos, que estas audiencias son de carácter inaplazables, se va a oralizar en este acto, señor magistrado. Ya, doctor. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señor juez. Habiendo escuchado el requerimiento acusatorio del señor fiscal, se advierte pues que entre la señora Susan Lulo Guzmán y el hoy acusado tienen la calidad de hermanos y aparentemente vivirían en el mismo domicilio donde habrían suscitado los hechos, señor magistrado. La imputación que realiza el representante del Ministerio Público es haber agredido el día de los hechos de forma psicológica a la hoy agraviada en el lugar donde domiciliaría la señora Susan Lulo Guzmán. Esto es en el Jirón Mariscal Sucre 361 del barrio de Bellavista.
Y estos hechos que ha narrado el Ministerio Público lo tipifica en el artículo 122b del Código Penal en concordancia con el 108b en el contexto de violencia familiar, numeral 1. Tenemos entendido, señor magistrado, que para establecer que si efectivamente estas agresiones, al margen de que se ha dado en el contexto de que son hermanos, se tiene que calificar o se tiene que establecer si estas agresiones han sido en el contexto de violencia familiar que exige la 108b, numeral 1. Para ello, señor magistrado, tenemos que entender qué nos quiere decir el contexto de violencia familiar. El contexto de violencia familiar, al remitirnos a la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en su artículo 6 nos define este elemento normativo. Este elemento normativo nos señala que la violencia contra este elemento normativo del contexto de violencia familiar se tiene que realizar en una relación de responsabilidad, confianza o poder, señor magistrado. En el caso concreto y de los hechos narrados y además de los actuados realizados en la carpeta fiscal, señor magistrado, no se advierte que existe una relación de responsabilidad, confianza o poder para que se configure este contexto que exige la 108b. Toda vez que la señora Susan, que es la agraviada, vive, como se ha señalado, en el Jirón Mariscal Sucre 361. Asimismo, el señor acusado no vive en dicho domicilio, sino vive en la avenida Esmeralda sin número, barrio Bellavista. Este extremo se puede acreditar, señor magistrado, con la declaración de la propia agraviada, asimismo con la declaración de la testimonial que obra a folios 36 de la carpeta fiscal de la señora Hermelinda Vargas Ibáñez, quien es la pareja actual, la conviviente del señor, del acusado. Asimismo, también se puede corroborar con la propia declaración del propio acusado. En ese sentido, señor magistrado, del señor Elvis Lulo Guzmán, que también obra en la carpeta fiscal a folios 41. En dichas declaraciones, señor magistrado, manifiestan pues que el señor Elvis Lulo Guzmán vive en avenida Esmeralda sin número, barrio Bellavista, y no en el domicilio donde habrían suscitado los hechos, toda vez que señalan que en ese domicilio solamente tendría un cuarto de soltero, a la cual obviamente concurriría a la casa de sus padres de forma esporádica. Por otra parte, también, señor magistrado, la propia agraviada en su declaración ha señalado que ella es docente de la UDEA, al parecer, y percibiría un sueldo de dicha labor que realiza, no teniendo ninguna dependencia económica, ninguna dependencia de carácter social con respecto a su hermano. Esos argumentos, ¿por qué se señala, señor magistrado? Porque con esos argumentos se establecería que la señora Susan Lulo no tendría ninguna relación de responsabilidad, confianza o poder con respecto a su hermano. Máxime que la misma señora ha señalado que ya no tenían una buena relación con el acusado, toda vez que han tenido problemas anteriores. Es más, habrían tenido problemas anteriores con el hijo del señor, donde la señora habría mandado o habría comunicado sobre hechos de una fiesta en la casa de la señora para que puedan intervenir la policía, y por hechos anteriores también tendrían problemas. Entonces ya no habría un contexto de responsabilidad, confianza o poder. Es así, señor magistrado, que el sobrecimiento que se está pidiendo en la causa se encuentra tipificado, pues, o se encuentra legalmente amparado en el artículo 344, numeral 2, en el literal B, el hecho imputado no es típico, señor magistrado, toda vez que no concurre el elemento normativo
del tipo penal que exige la 108B, que es violencia familiar, porque la 108B, que es violencia familiar, ya nos dicen, para ver que si se ha realizado en el contexto de violencia familiar, tiene que haber una relación de responsabilidad, confianza o poder, lo cual no se advierte de los actuados realizados por el señor fiscal. Ello también amparado, señor magistrado, ya en el acuerdo plenario 1/2016 y también en el recurso de nulidad 2030-2019, donde analizan también ese extremo, haciendo hincapié en que el recurso de nulidad 2030 establecen pues que no es suficiente el tema del vínculo familiar, que tendría que dar lugar a la tipicidad de violencia en el contexto de violencia familiar. No es suficiente. Si bien es cierto, el vínculo familiar se podría analizar para el tema de que sí concurren como sujeto activo y pasivo, pero el contexto de violencia familiar tiene otro sentido o otro análisis que ya está establecido en la ley 30364, señor magistrado. Por estos considerando, señor juez, solicito a su judicatura que se declare fundada el pedido de sobreseimiento amparado en el artículo 344, numeral 2, literal B. Señor magistrado, el hecho imputado no es típico. Señor juez, gracias. Bien, estando al expuesto respecto al sobreseimiento del presente proceso por parte de la defensa técnica del procesado, se le corre traslado al señor representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. Habiendo oído atentamente los argumentos esgrimidos por la defensa pública, señor magistrado, debemos manifestar en primer lugar que no corresponden, no tienen sustento. En primer lugar, dentro de la calificación jurídica que se ha realizado respecto de los hechos en materia de imputación, señor magistrado, se ha precisado y se ha también plasmado en el requerimiento escrito, es que los hechos se subsumen en los alcances del artículo 122b, primer párrafo. El referido artículo nos hace mención en lo que corresponde a dos sujetos o dos modalidades de sujetos a las que pueden ser víctimas. Esto es, una mujer por su condición de tal o integrantes del grupo familiar. En ese sentido, señor magistrado, también la referida norma hace mención en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108. No es cierto, señor magistrado, que el Ministerio Público haya señalado de que esto se haya desarrollado en un contexto de violencia familiar. En ningún momento de la oralización se ha manifestado ello. Es más, de manera escrita, señor magistrado, se ha precisado que la concordancia con el numeral 4 del primer párrafo del artículo 108b, que no corresponde al de violencia familiar, dicho análisis. En ese sentido, el artículo 108b recoge y desarrolla diversos contextos en los que se puede desarrollar las agresiones contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar. En ese sentido, el Ministerio Público ha subsumido la concordancia de los contextos que hace referencia al artículo 108b en cualquier forma de discriminación contra la mujer, no en un contexto de violencia familiar, que si bien es cierto existen vínculos de familiaridad entre la víctima y el agresor. Sin embargo, el Ministerio Público, conforme también lo ha precisado la señorita abogada defensora, para esto pues se requiere, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la ley 30.364, ciertos requisitos normativos que configuran el artículo 122b. Sin embargo, vuelvo a precisar, el contexto en el cual se está postulando la imputación es en el contexto del numeral 4, primer párrafo del artículo 108b, conforme también se encuentra plasmado en el requerimiento acusatorio. En ese sentido, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente si exista o haya existido alguna relación convivencial o no con el agente. En el presente caso, sin lugar a dudas, tratándose de hermanos, pues no ha existido ningún tipo de relación convivencial o no entre estas dos personas.
Sin embargo, ha existido, señor magistrado, discriminación contra la víctima, teniendo en consideración la naturaleza de los hechos, los insultos que no han sido la primera vez, sino de forma reiterativa, insultos discriminatorios que han generado justamente en la víctima una afectación cognitiva conforme se encuentra plasmado en el informe 29/2020. En ese sentido, señor magistrado, lo analizado y argumentado por la abogada defensora de la defensa pública no se encontraría conforme a los parámetros establecidos en el requerimiento acusatorio, esto en lo que corresponde a la concordancia del numeral 4, primer párrafo del artículo 108b del Código Penal, que corresponde a cualquier forma de discriminación. Para ello se debe tener en consideración, señor magistrado, remitirnos a los actos de discriminación que el Ministerio Público en su estadio procesal correspondiente corroborará en lo que corresponde pues a los insultos de forma reiterativa y discriminatorios que el acusado ha proferido el día de los hechos y así como días anteriores, toda vez que la víctima en su declaración ha manifestado que no es la primera vez que su hermano de manera constante o en sus palabras siempre le insulta, diciéndole tienes muchos queridos. Palabras y términos discriminatorios hacia la víctima por su condición de mujer, señor magistrado. En ese sentido, es que la imputación se ha subsumido en los alcances del numeral 4, primer párrafo del artículo 108b. Motivo por el cual los hechos sí constituyen delito, sí se encuentran conforme a los parámetros estipulados de la teoría del delito, esto es en lo que corresponde a los elementos objetivos del tipo penal y así como los elementos subjetivos también del tipo penal que concurren en la conducta del acusado. Adicional a ello también se debe tener en consideración, como se ha vuelto a reiterar, que tiene pues, la condición de hermano. Sin embargo, ese solo hecho no hace que se subsuma en los alcances que se le atribuye, teniendo en consideración el numeral 4 del artículo 109, primer párrafo. Bajo esos fundamentos, señor magistrado, debe ser desestimado el requerimiento de sobreseimiento postulado por la defensa pública, en este caso de presentación del acusado. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, estando al absuelto, con respecto a la petición de la defensa técnica del investigado con respecto al sobreseimiento del presente proceso, las mismas que fueron debidamente sustentadas y absuelto por el representante del Ministerio Público y a efectos de emitirse la resolución que corresponde, en este estadio se suspende la presente audiencia para continuarla en una próxima audiencia. Señor magistrado, si me permite. Sí, doctora. Señor magistrado, teniendo en consideración la aclaración del Ministerio Público, toda vez que mi persona habría, bueno, creo que por el tema del internet habría escuchado mal el tema del contexto de la 108B, señor magistrado, en todo caso, para que no se frustre y sigamos con la presente audiencia, porque solamente ya faltaría la etapa procesal del ofrecimiento de pruebas, señor magistrado. Solicito a su judicatura se me dispense y también las disculpas del caso por no haber escuchado bien el extremo del contexto en la oralización del Ministerio Público y solicito que no, por retirada el sobreseimiento postulado, señor magistrado. No sé si su judicatura podría permitir el pedido o en todo caso ya lo dejo a consideración de su despacho. Gracias, señor juez. Bueno, estando al pedido de la propia abogada de la defensa técnica del procesado, la misma que en cuanto a lo que es el sobreseimiento del proceso hace un retiro formal, la misma que se corre al traslado al señor representante del Ministerio Público. Bien, señor magistrado, entonces, estando al retiro solicitado del requerimiento de sobreseimiento, señor magistrado,
esta parte no tendría ninguna oposición a que la misma sea aceptado, estando también a los fundamentos oralizados por esta parte, señor juez. Y se continúe con la etapa del control y la admisión de los medios probatorios ofrecidos. Bien. Consecuentemente, estando a la petición de la propia abogada con respecto al retiro del sobreseimiento solicitado y la misma que el puesto en conocimiento al señor representante del Ministerio Público, quien no tiene ningún inconveniente con respecto a dicho retiro. En este caso, se deja sin efecto dicha petición de sobreseimiento hecha por la defensa técnica del procesado. Consecuentemente, se continúa con el desarrollo del proceso conforme a su naturaleza. En este caso, siendo la resolución a emitirse, retrotrayendo que se llama al estadio que corresponde, se emite la resolución número 2 conforme a la secuencia de las resoluciones, siendo la resolución número 2 el LIRCAI 25 de junio del año 2021. Autos vistos y oídos estando al requerimiento de acusación directa realizado por el señor representante del Ministerio Público, habiéndose conferido traslado a la defensora pública, verificando que contienen los requisitos establecidos en el artículo 349, numeral 1 del Código Procesal Civil, y teniendo en cuenta, conforme a lo ya expuesto antes de la intervención de la señorita representante del Ministerio Público, se declara la validez formal de la acusación formulada por el señor representante del Ministerio Público contra el procesado Elvis Yul Lulo Guzmán, como autor por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, agresión psicológica en agravio de Susan Elisa Lulo Guzmán. Consecuentemente, se pasa a lo que se refiere el control sustancial del requerimiento acusatorio, la misma que se pregunta a la defensa técnica con respecto a la acusación, si dentro del plazo no tiene algún acto procesal que solicita en defensa de su defendido. Doctora Marguel. Señor magistrado, creo que estaríamos pasando ya a la etapa... Sí, justamente estamos retrotrayendo, doctora, desestimando su pedido anterior. Ya. Sí. Señor magistrado, en todo caso, señor juez, esta parte procesal no va a solicitar ningún tema de sobreseimiento o alguna excepción. No se va a realizar ninguna observación de carácter sustancial, señor magistrado. Gracias. Bien. No habiendo observación sustancial a la acusación fiscal realizada por el señor representante del Ministerio Público, esta judicatura procede a emitir la resolución que corresponde, la resolución número 3 del IRCAI 25 de junio del año 2021. Autos y vistos y oídos, estando la realización del requerimiento de acusación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 349, numeral 1 del Código Procesal Penal, y conforme a la imputación que se le atribuye al procesado Elvis Lulo Guzmán, dolosamente agredidos psicológicamente a su hermana Susan Elisa Lulo Guzmán, hechos ocurridos el día 8 de octubre del 2020, en circunstancias en que la agravida se encontraba en su domicilio, ubicado en Girón Mariscal Sucre número 361 del barrio Villavista, Licay. Hechos que están subsumidos en
y sancionados en el artículo 122-B del Código Procesal Penal, en concordancia con el numeral 4, primer párrafo del artículo 108-B del Código Penal, la misma que está referida a lo que es violencia familiar. Consecuentemente, se resuelve declarar la validez sustancial de la acusación formulada por la Fiscalía Penal Corporativa de Angarés contra Elvis Lulo Guzmán, como autor directo del presunto delito contra la vida y el cuerpo de la salud en la modalidad de lesiones, en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, agresión psicológica en agravio de Susan Elisa Lulo Guzmán. Consecuentemente se pasa a lo que son las cuestiones probatorias que hacemos en el presente proceso. En este caso se solicita al señor representante del Ministerio Público o realice los medios probatorios ofrecidos indicando su conducencia y pertenencia y utilidad. Bien, señor magistrado, ya hemos expresado, se ofrece para su actuación en el juicio oral correspondiente el examen testimonial o la declaración testimonial de Susana Elisa Lulo Guzmán, quien deberá ser notificado en su domicilio real Girón Mariscal Sucre 361, Valle de Bellavista, cuya conducencia, pertinencia y utilidad se circunscriben, que a través de su examen nos permitirá conocer la forma y circunstancias en las que se han producido los hechos en materia de imputación, esto en lo que corresponde a la agresión psicológica, las palabras y términos y actos discriminatorios que el acusado habría proferido, y esto tiene relación directa con los hechos imputados. También se ofrece el examen y contraexamen de la psicóloga, el examen de la psicóloga Liliana Pilar Tapia Alvarado, a quien deberá ser notificada en su centro laboral, ubicado en el Centro de Salud Mental Comunitario de la provincia de Angaráes, quien deberá ser examinado en lo que corresponde al informe psicológico 194-2020, de fecha 9 de octubre del año 2020, en lo que corresponde a la evaluación psicológica de la agraviada, la misma que nos permitirá conocer y verificar en lo que corresponde a la afectación cognitiva que ha concluido en dicho informe psicológico. Asimismo, señor magistrado, en ese extremo también voy a integrar la acusación. También dicho psicólogo deberá ser examinado respecto del informe psicológico, un momentito, por favor, y que por error se había consignado la misma numeración del 194, debiendo ser, señor magistrado, también examinado la referido psicólogo respecto de los alcances del informe 6-2021 correspondiente a la evaluación psicológica de Elvis Lulo Guzmán, la misma que también nos permitirá conocer, corroborar en lo que corresponde a las conclusiones, estos relacionados a la personalidad, conducta y control de impulsos del acusado Elvis Lulo Guzmán. En ese extremo, señor magistrado, el examen de la psicóloga Liliana Pilar Tapia Alvarado deberá ser respecto del informe 194-2020 y del informe psicológico 6-2021 correspondiente al acusado. De la misma manera, señor magistrado, se ofrece como documentales el acta de denuncia verbal, la misma que nos permitirá conocer la sindicación y los hechos narrados en lo que corresponde a la agresión psicológica desde el inicio de la denuncia, el acta de constatación policial de fecha 8 de octubre del año 2020, la misma que nos permitirá también conocer, señor magistrado, en lo que corresponde a los hechos producidos, en lo que corresponde a los objetos que el acusado ha arrojado que pertenecen a la parte agraviada. De la misma manera, también se admita como documentales el informe 194-2020 y el informe 6-2021.
Asimismo, también esto para los efectos del examen de la psicóloga Liliana Pilar Tapia Alvarado, y asimismo el certificado judicial de antecedentes penales del imputado Elvis Lulo Guzmán para los efectos de la determinación de la pena. Esos son los medios de prueba que se ofrece, señor magistrado, para su actuación en el estadio procesal correspondiente. Muchas gracias. Bien. Acto seguido se pregunta a la defensa técnica del acusado si tiene alguna observación respecto a los medios probatorios oralizados por el señor representante del Ministerio Público. Señor magistrado, no se va a hacer ninguna observación a los medios probatorios. Sin embargo, solicitaría a su despacho que esta parte procesal, en calidad de defensa necesaria, ofrezca medios probatorios para ser oralizados, para ser actuados en juicio oral a favor del acusado, señor magistrado. ¿Eso quiere decir los mismos medios probatorios que está ofreciendo el Ministerio Público? No, señor magistrado, se va a ofrecer una testimonial, señor magistrado, que obras en la carpeta fiscal como actos de investigación, señor juez. Bien, resolución número 5. Ya, en vista de que la señorita abogada se va a presentar la declaración testimonial, a lo que hace alusión la misma que ahora en la carpeta fiscal, prosiguiendo con el desarrollo de la audiencia, se emite la resolución número 5, LIRCAI 26 o 25 de junio del año 2021, autos vistos. Estando a la oralización de los medios de prueba ofrecidos por el representante del Ministerio Público y conferido traslado a la defensa técnica necesaria y teniendo en cuenta de que el señor representante del Ministerio Público ha oralizado los medios probatorios que ha actuado hasta que se llama en la etapa siguiente, las mismas que han sido que en el presente audiencia se está suscribiendo. Consecuentemente, continuando con la misma audiencia, se resuelve admitir los medios probatorios ofrecidos por resultar pertinentes, conducentes y útiles en la presente investigación, conforme quedan registrados en el presente audio. Del representante del Ministerio Público se tiene la declaración testimonial de Susan Elisa Lulo Guzmán. De igual manera, tiene la misma que dispuso la declaración testimonial de Hermelinda Vargas Ibáñez y la declaración indagatoria de Elvis Lulo Guzmán. Respecto a los informes periciales, ha ofrecido el informe 006-2021, así como el informe número 194-2020, las mismas que serán evaluadas y examinadas en la etapa que corresponde. En cuanto a los documentos, en cuanto a los medios probatorios documentales, ha ofrecido el acta de denuncia verbal de fecha 9 de octubre del año 2020, el acta de constatación policial y tomas fotográficas de fecha 8 de octubre del año 2020. De parte del acusado, que se llama, lo que solo se admite es a lo que hace referencia la declaración testimonial que obra en la carpeta fiscal. Señor magistrado. Sí. Bueno, primero para aclarar que el Ministerio Público solamente ha ofrecido la declaración testimonial de Susana Elisa Lulo Guzmán, no así de Hermelinda, a la que ha hecho referencia, ni tampoco la del acusado. Eso, conforme ya está establecido en la normativa procesal penal, se admitirá la declaración por ley del acusado.
y en lo que corresponde al informe psicológico 194 y el informe 6/2021, deberá ser admitido para el examen de estos documentales a la psicóloga Liliana Pilar Tapia Alvarado, señor magistrado. Ambos informes. Sí, ambos informes van a ser examinados a la psicóloga Liliana Tapia Pilar Tapia Alvarado, porque es la misma profesional quien ha elaborado ambos informes psicológicos, señor magistrado. Ya, doctor, con esa precisión, en este caso no se admite que se llama, en todo caso, no se toma en cuenta que sean las declaraciones testimoniales de Hermelinda Vargas Ibáñez, así como de Elvis Lulo Guzmán. Con esa aclaración, doctor. Sí, muchas gracias, magistrado. Sí, doctora. Sí, señor magistrado, bueno, yo al inicio le solicitaba, se me autorice oralizar para la admisión de una testimonial, que justamente es la señora Hermelinda Vargas Ibáñez, para que su despacho pueda valorar y evaluar, y corriéndole traslado al Ministerio Público para su admisión o no a favor del acusado, señor magistrado. Ya, doctora, puede oralizar lo que sea con respecto a ese medio protector que usted está ofreciendo. Ya, gracias, señor juez. Señor magistrado, solicito se va a ofrecer como órgano de prueba a la testigo Hermelinda Vargas Ibáñez, identificada con DNI 42-63-6-127, quien domicilia en la avenida Esmeralda, sin número, barrio Bellavista, Liricay, con número de celular 9304-83080, cuya pertinencia, conducencia y utilidad de dicha testimonial, señor magistrado, es con la finalidad de desvirtuar lo señalado por la agraviada, quien el día de los hechos habría sido presunta víctima de agresiones psicológicas, toda vez que dichos hechos han sido rotundamente negados por la testigo antes mencionada, quien viene a ser la pareja actual del acusado. En ese sentido es la pertinencia, conducencia y utilidad, por lo cual solicito su admisión como órgano de prueba testimonial a la mencionada testigo, señor magistrado. Gracias. Ya bien, estando oralizado con respecto al medio probatorio ofertado por la defensa técnica del acusado, se corre traslado al señor representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. El Ministerio Público se opone a la admisión de dicho medio de prueba, en tanto que no tendría conducencia, obviamente ni pertinencia y utilidad para el presente hecho que se lleva a juicio, teniendo en consideración, señor magistrado, que la referida testigo Hermelinda Vargas Ibáñez no estuvo presente al momento que se produjeron los hechos de agresión psicológica. Esta persona llega al domicilio luego que se haya producido los hechos de agresión, conforme la víctima ha plasmado y es materia de imputación al imputado. En ese sentido, luego de 15 minutos que mi hermano se calmó, al momento llegó su pareja a mi casa para conversar con él y sacarlo de mi casa. Es decir, esta persona no ha observado, no ha participado en los hechos que se le atribuye y obviamente no ha observado, motivo por el cual no sería pertinente, señor magistrado, ni conducente, útil para el esclarecimiento de los hechos, en tanto que esta persona no estuvo presente al momento que se produjeron los hechos de agresión psicológica contra la agraviada Susana Elisa Lulo Guzmán. Por esos considerandos debe ser rechazado el ofrecimiento de dicho órgano de prueba, señor magistrado. Bien, estando al absuelto por parte del representante del Ministerio Público con respecto a la ofertación como medio probatorio de la declaración testimonial de la persona de Hermelinda Vargas Ibáñez, quien viene a ser que se llama la pareja del acusado, y conforme a lo expuesto por el señor representante,
la naturaleza misma del presente requerimiento de acusación, la misma es, lo que estamos refiriendo es sobre la agresión psicológica. Y conforme a lo declarado y a lo expuesto, son hechos que han sucedido casi, ¿no? En un momento determinado donde no se encuentra presente, pues, no, dicha persona, como lo dijo el representante del Ministerio Público, dicha persona llega después de los hechos que han ocurrido, ¿no? Entre la hermana y la hermana, ¿no? De la agraviada. Señor magistrado, disculpe que le interrumpa, pero bueno, no me ha dado opción para la réplica. Ya, tiene la palabra, doctora, ya, la réplica, ya, con respecto a lo que dijo el señor representante del Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, si bien es cierto, la imputación señala que después habría llegado y la declaración de la agraviada, pero señor magistrado, esa es la declaración de la agraviada. Y ya en juicio oral se debatirá si es cierto lo que señala la agraviada o es cierto lo que señala la testigo, porque la testigo refiere que han ido juntos, señor magistrado, con el acusado al domicilio. Y es más, señala que el acusado no habría forzado la puerta porque el acusado tiene la llave de la casa de los padres. Es decir, sí es pertinente, conducente y útil dicha declaración testimonial a nivel de juicio oral. Ya en juicio oral se advertirá si tiene... o sea, se advertirá el extremo de la declaración, quién estaría manifestando conforme a la verdad, señor magistrado. Ahora estamos en un control de acusación. Si bien es cierto, ya la agraviada ha señalado, pero eso se debatirá en juicio oral, señor magistrado, y con la finalidad de no vulnerar el derecho a probar de las partes procesales, solicito que su judicatura admita esa declaración testimonial de Ermelinda. Y eso tiene relación también con la declaración que ha dado el acusado a nivel de investigación preliminar, porque el acusado también niega los hechos imputados por la agraviada casi en los mismos términos que narra la testigo Ermelinda Vargas Ibáñez, señor magistrado. Solo eso, señor magistrado, y ya lo dejo a consideración de su despacho lo demás. Gracias. Bien, estando a la réplica efectuada con respecto al objeto por el señor representante del Ministerio Público y teniendo en cuenta de que si bien es cierto, estamos en una etapa preliminar y conforme refiere la defensa técnica del procesado con respecto a la declaración de la persona de Ermelinda Vargas Ibáñez, la misma que la defensa técnica debería hacerlo valer que se llama, ¿no? Ya en la etapa de juicio, toda vez que se llama de que ahorita solamente estamos viendo lo que es que se llama, ¿no? El requerimiento de acusación directo. Entonces, por lo tanto, ya eso ya como bien lo dijo la misma defensa técnica, de que eso ya en la etapa de juzgamiento ya se valorará, pues no, quién dice la verdad o quién dice lo contrario. Entonces yo creo que en ese aspecto, este despacho dispone, ¿no?, declarar que se llama, no al lugar dicho medio probatorio, teniendo todo el derecho de hacerlo valer en la etapa que corresponda. Bien, ya habiéndose, que se llama, hecho ya el recuento con respecto a los medios probatorios ofrecidos por el señor representante del Ministerio Público, la misma que se desestima lo que esta judicatura dijo con respecto a las declaraciones testimoniales de Ermelinda Vargas Ibáñez y del procesado Elvis Raúl Yulo. Se deja salvo, pues, no, su derecho a la defensa técnica con respecto, no, al medio ofrecido a la declaración testimonial, la misma que lo puede hacer valer, no, en la instancia, en la etapa que corresponda. Consecuentemente, continuando con el desarrollo de la presente audiencia, se emite la resolución número 6 con
la misma que está referido a lo que es el auto de enjuiciamiento. El LILCAE 25 de junio del año 2021. Autos vistos y oídos en la audiencia pública y conforme al estadio de la causa y considerando los fundamentos que ya se registran en la presente audiencia, se resuelve dictar el auto de enjuiciamiento contra Elvis Lulo Guzmán, identificado con el DNI número 234717 84, con fecha de nacimiento 15 de agosto del año 1978. Lugar de nacimiento: en el distrito de Chauca, de la provincia y región Lima, con grado de instrucción superior completa, estado civil conviviente, con domicilio real en la avenida Esmeralda, sin número, barrio Bellavista, Licay. Como presunto autor directo del delito contra la vida del cuerpo, de la salud, en la modalidad de agresiones en contra de los integrantes del grupo, en agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, agresión psicológica en agravio de Susan Elisa Lulo Guzmán. Ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 122-B del Código Procesal del Código Penal, concordado con el inciso primero del primer párrafo del artículo 108-B de la misma norma, en agravio de Susan Elisa Lulo Guzmán. Por lo tanto, el Ministerio Público solicita solicita 1 año y 4 meses de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima. Esto de conformidad a lo que dispone el artículo 36, numeral 11 de la norma acotada. De igual manera, el Ministerio Público solicita por concepto de reparación civil la suma de 300 nuevos soles. Se admiten los medios probatorios para ser actuados en juicio oral. La declaración testimonial de Susan Elisa Lulo Guzmán, el informe número 06-2021, emitida por la psicóloga Liliana Pilar Tapia Alvarado, psicóloga del Centro de Salud Mental Comunitario de Angareyes. De igual manera, el informe número 194-2020, emitida por la misma profesional. ¿Quién deberá realizar la evaluación psicológica? ¿Quién deberá ratificarse en dichos medios probatorios, para lo cual deberá ser notificada en su centro laboral o en su domicilio real señalado en la ficha RENIEC? De igual manera, se admite como prueba documental
el acta de la denuncia verbal de fecha 9 de octubre del año 2020, interpuesta por la agravada Susan Elisa Lulu Guzmán. De igual manera, se admite que se llama el acta de constatación policial y tomas fotográficas de fecha 8 de octubre del año 2020. De la parte del procesado no se admite ningún medio probatorio por cuanto no ha ofrecido dentro del plazo de ley. Disponer que habiéndose remitido en este acto la audiencia los medios por parte de representantes del Ministerio Público se tengan por presentados. Disponer que las partes procesales hagan llegar los medios protectores admitidos por este despacho dentro del plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de remitir el expediente en el estado que se encuentra el juzgado penal unipersonal de instancia a la que deberá hacer llegar. Establecer que el juzgado competente para conocer la siguiente etapa del proceso es el juzgado penal unipersonal de la provincia de Angarés, en aplicación al artículo 28, numeral 2 del Código Procesal Penal. Remitir los actos al juzgado penal unipersonal para los efectos del juicio oral en el plazo de 48 horas con el oficio que corresponda. Devolver la carpeta fiscal principal y auxiliar al Ministerio Público para los fines correspondientes. Se consulta a las partes procesales de conformidad a lo que se ha resuelto el despacho con respecto a la presente resolución, empezando con el señor representante del Ministerio Público. Doctor Leoncio. Conforme, señor magistrado. Bien. De igual manera se corre traslado a la defensa pública. Doctora Conforme, señor juez. Bien. Estando presente la agraviada, también se le pregunta si está conforme, ¿no?, con la presente resolución. Señora Susan. Sí, doctor. Gracias. Bien. De conformidad a lo que prescribe el artículo 50 de la resolución administrativa número 014-2017-CE-PJ, quedan notificados en este acto todos los sujetos procesales presentes en la presente audiencia, con lo que se da por concluido la presente audiencia, siendo horas 9:30 de la mañana, y se da por terminada la audiencia y por cerrada la grabación del audio. Muy buenos días.